Saludos faustinianos, sean todos bienvenidos a este canal de aprendizaje continuo. Mi nombre es Víctor Manuel Ovalle Clase. Soy estudiante de la maestría en física impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, específicamente en la sede central, y actualmente estoy cursando la asignatura de mecánica cuántica facilitada por el maestro Juan Toribio Milané. En esta presentación estaremos hablando acerca de la ecuación de Schrödinger para el rotor rígido, así que sin más preámbulo, comenzamos. Vemos el índice general del proyecto y aquí están todas las actividades que estaremos llevando a cabo durante el desarrollo del mismo. Está el objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, términos claves, el rotor rígido, ejercicios resueltos, conclusiones, recursos, referencias, ejercicios propuestos y frase motivacional. Como objetivo general del proyecto tenemos determinar y analizar la ecuación de Schrödinger para el rotor rígido y cómo utilizar la solución de esta para el estudio y la descripción de fenómenos en la mecánica cuántica. Los objetivos específicos son determinar de forma pedagógica la ecuación de Schrödinger para el rotor rígido, haciendo más énfasis en las aplicaciones de los autovalores de la energía de esta función y su aplicación en los campos de la mecánica cuántica. Resolver tres problemas que involucren la aplicación de la ecuación de Schrödinger para el rotor rígido en la mecánica cuántica, enfocándose en situaciones que requieran el análisis y la interpretación de las funciones de onda, predecir frecuencias de absorción para las moléculas diatómicas y calcular distancias de enlace de moléculas diatómicas. Las interrogantes del proyecto son: ¿qué es un rotor rígido? ¿Cuál es la ecuación de Schrödinger para el rotor rígido? ¿Qué es la masa reducida de un sistema? ¿Qué son los armonios esféricos? ¿Y qué es un estado degenerado? Los términos claves son mecánica cuántica, función de onda, rotor rígido, frecuencia de absorción, estado degenerado, masa reducida, laplaciano, armonios esféricos y niveles de energía. Esta animación hecha en GeoGebra hace alusión a lo que vamos a trabajar hoy y hablaremos acerca de él a continuación. El rotor rígido es un sistema de dos partículas que se mantienen unidas a una distancia fija por una varilla rígida sin masa de longitud d. Este vector r de la figura tiene un módulo constante igual a d. Por lo tanto, como r es constante, la energía en este sistema es rotacional y se desprecia la energía potencial. De esto estaremos hablando más adelante. Para estudiar el movimiento de un sistema de dos partículas es conveniente introducir una cantidad llamada masa reducida del sistema. Este factor vendría siendo como la representación de un sistema de dos cuerpos como un sistema de un solo cuerpo. Aquí lo vamos a denotar con la letra μ y esto es su equivalente. A partir de estos datos resulta más conveniente y práctico usar las coordenadas esféricas r, θ y φ en vez de las cartesianas. Dentro de las ventajas que proporciona usar este tipo de coordenadas es que, aparte de reducir el número de variables que se manejan, es que podemos apreciar los dos diferentes movimientos que las partículas pueden presentar, como son el movimiento rotacional o el movimiento vibracional. Cuando las partículas vibran, cambia el radio, y cuando giran, cambia θ o φ o ambas al mismo tiempo. Pero recordemos que en este caso, para estudiar el rotor rígido solo consideramos la rotación, es decir, que el radio es constante. Aquí denotamos una función psi, θ, φ, para describir el estado del sistema a través de una función de onda que depende de θ y de φ. Bien, para describir el sistema acorde a la mecánica cuántica debemos hablar de la ecuación de Schrödinger. Recordemos que se define como el operador hamiltoniano actuando sobre una función y esto es igual a la energía. Reescribiéndola en términos de sus operadores me queda de esta forma. Esta parte es para la del operador energía cinética y esta parte es para el operador energía potencial. Pero recordemos que para el caso del rotor rígido la energía potencial es despreciable, por lo tanto solamente nos quedaremos con la parte de la energía cinética.
y la expresión queda de esta forma. Luego nos fijamos que en la ecuación tiene el laplaciano y en coordenadas esféricas esto es igual a esta expresión. Lo sustituimos en la ecuación sin considerar la parte radial y la ecuación toma esta forma. Y luego sacando factor común a r cuadrado obtenemos esta expresión. Y este señorito de aquí es la ecuación de Schrödinger para el rotor rígido. También el momento de inercia del rotor con respecto al eje elegido viene dado por esta expresión, μ por d cuadrado, donde d es la distancia entre la masa 1 y la masa 2. Luego la ecuación de Schrödinger pasa a tomar esta forma. Bueno, el objetivo de resolver una ecuación de Schrödinger independiente del tiempo como esta consiste en encontrar un conjunto completo de autofunciones y todos los autovalores asociados. Esto sería simple de hacer para este caso, siempre y cuando estamos familiarizados con los armonios esféricos. Pero antes de hablar de ellos, de la expresión anterior, podemos reescribir la constante en rojo como sigue. 2 veces el momento de inercia del rotor por la energía dividido entre h barras al cuadrado es igual a L por L más 1, donde L por L más 1 es una constante de separación. Entonces, la ecuación de Schrödinger se convierte en esta forma cuando sustituimos la constante de separación. Al resolver esta ecuación se nos generan los llamados armonios esféricos o armónicos esféricos. Estos son la solución de la parte angular de la ecuación, porque recuerden que en este caso estamos hablando de un rotor rígido. De manera no formal, diremos que los armónicos esféricos, que vienen representados de esta forma, están conformados por el producto de las funciones normalizadas, que son estas de tipo exponencial, y las funciones asociadas de Legendre normalizadas, que son estas de aquí. Estos armónicos esféricos son las funciones propias comunes entre los operadores L cuadrado y Lz, y son únicos para cada pareja de I y M. Es decir, si solucionamos las ecuaciones de valor propio para L cuadrado y Lz, debido a que ellos conmutan, podemos encontrar soluciones comunes con valores propios lambda y M, donde lambda es igual a L por L más 1, con L variando de 0 a 1, 2 enteros positivos, y donde M es igual a L, otro entero positivo, con M variando de menos L, pasando por 0 hasta L. Estos forman un sistema ortonormal completo y son de cuadrado sumable en una esfera unitaria, donde la integración se hace respecto a un ángulo sólido diferencial de omega. A continuación, obtendremos algunos armonios esféricos a partir de esta ecuación que introducimos aquí. Para el caso de L igual a 0 y M igual a 0 en los números cuánticos, tenemos la expresión del siguiente armonio. Y00 es igual a esta expresión que tenemos aquí, que cuando la simplificamos nos queda como la raíz cuadrada de 1 sobre 4pi. La gráfica del valor absoluto del cuadrado del armónico Y00 es algo parecida a esta ilustración. Recordemos que los armónicos esféricos son funciones complejas, por eso tomamos el cuadrado para graficar su representación visual. Y esta imagen es algo parecido a una representación de lo que tendríamos al graficar el armonio 00. Otro ejemplo ilustrativo es este que tenemos acá, el armonio Y10, que es para L igual a 1 y M igual a 0, haciendo la sustitución en la ecuación de los armonios esféricos y simplificando, obtenemos como resultado raíz cuadrada de 3 sobre 4pi por el coseno de teta. Y la gráfica del valor absoluto del cuadrado del armonio Y10, tenemos algo parecido a esta ilustración. Si no estás familiarizado con la expresión de los armónicos esféricos, estos básicamente son la solución de la parte angular de la ecuación de Schrödinger en el término de los polinomios asociados de Legendre, como dijimos anteriormente. Pero si te gustaría estudiar más a fondo y a detalle la solución en particular, te invito a profundizar más en el video 3 y 4 del curso de Física Cuántica Básica impartido por Juan Toribio Milanés,
donde se desglosan paso a paso la solución de los armonios y la parte radial de la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico y el átomo de hidrógeno. Porque aquí recordemos que el objetivo principal de esta presentación es ver estas soluciones aplicadas a ejercicios de mecánica cuántica, como lo estamos viendo ahora. Continuando con la presentación, entonces, ya hemos visto que para el rotor rígido las funciones propias vienen dadas por los armonios esféricos Y, J, M, en donde en esta ocasión he usado J en vez de L para referirme al número cuántico rotacional. De la relación que usamos para la constante de separación, recuerden que era esta, sabemos que L por L más 1 son los valores propios de L cuadrado, entonces podemos obtener la energía a partir de esta igualdad. Cuando despejamos queda de esta forma. Escribiendo J en vez de L, la expresión toma esta forma en azul. Y estos son los niveles de energía permitidos para el rotor rígido de dos partículas. También podríamos escribirla en términos de la constante de Planck, sustituyendo simplemente esta igualdad h barra igual a h sobre 2pi en esta ecuación. Luego la energía toma esta forma y nos fijamos que podemos separar esta parte que está en rojo aquí. Esto que está en rojo se conoce como la constante rotacional de la molécula y se denota por una B mayúscula. Y finalmente la energía es igual a esto. El nivel más bajo de energía es cuando la energía es igual a cero. Este nivel energético no tiene degeneración. ¿Y qué es un estado degenerado? Bueno, en mecánica cuántica, degeneración es cuando un mismo nivel de energía posee más de un estado asociado. Como en estos casos, por ejemplo, aquí en el estado base solamente hay un estado asociado. Estos están puestos en términos de los armonios esféricos, que es el Y00. Pero cuando subimos al primer nivel, obtenemos el armonio esférico Y1 menos 1, Y10 y Y11. Cuando subimos al nivel 2, obtenemos 5 estados cuánticos y así sucesivamente. Fíjese que el número de estados cuánticos viene dado por m, mírenlo acá. Y es que sabemos que para cada valor de j hay un número cuántico llamado m. Estos son los números cuánticos de los átomos, de los que van desde menos L hasta L, pero en este caso recordemos que en vez de L llamamos J. Por lo tanto, el rotor presenta una degeneración que es 2J más 1 veces degenerados. Y estas degeneraciones vienen dadas por los valores que va tomando M. Por ejemplo, si aquí vemos, si sustituimos J igual a 0, obtenemos un estado cuántico. Si sustituimos J igual a 1, obtenemos 3 estados cuánticos. Si J es igual a 2, obtenemos 5 estados cuánticos. Si J es igual a 3, obtenemos 7 estados cuánticos y así sucesivamente. Ahora, ¿qué ocurre cuando una molécula diatómica absorbe o emite radiación? Bueno, pues se producen transiciones en sus niveles de energía. Por ejemplo, como vemos en esta gráfica, puede hacer una transición de J0 a J1. Si está en J1, puede hacer una transición de J1 a J2, dependiendo de si absorbe o emite radiación. Las transiciones permitidas cumplen que delta J es igual a más o menos 1. Las frecuencias de líneas espectrales de rotación pura, que son estas que están aquí en una molécula diatómica, bueno, cabe mencionar que una transición de rotación pura es aquella en la que solo cambia su número cuántico rotacional. Bien, las frecuencias de líneas espectrales de una rotación pura en una molécula diatómica se pueden aproximar bien mediante la energía del rotor rígido a través de esta expresión. Cuando sustituimos el valor de la energía, donde estaba J ponemos J más 1, aquí había un J más 1, pero más 1 me da más 2, menos H por la constante de rotación por J más 1 sobre la constante de Planck. Esto lo simplificamos. De esto sacamos como factor común la constante de Planck, la constante de rotación y J más 1. Y esto que queda entre corchetes.
Aquí vemos que ponemos en rojo la constante de Planck porque se simplifican. Y finalmente, cuando simplificamos un poquito más, nos quedan las frecuencias para las líneas espectrales de rotación pura, que son estas líneas que se generan aquí. Y esto básicamente lo que significa es que la transición de J0 a J1 me da una línea de frecuencia de 2 por la constante rotacional de la molécula. Y la transición de J1 a J2 me da 4 veces la constante rotacional. Y la de J2 a J3 me da 6 veces la constante rotacional. Y así sucesivamente. Bien, ahora estamos preparados para ver algunos ejercicios donde apliquemos estas relaciones que hemos venido discutiendo hasta ahora. Continuamos. El primer ejercicio resuelto me dice lo siguiente. La transición rotacional desde el estado J igual a 2 a J igual a 3 para cierta molécula diatómica tiene lugar a 126.4 GHz, donde 1 GHz es igual a 10 a la 9 Hz. Obtenga la frecuencia de absorción para la transición desde J igual a 5 hasta J igual a 6. Es decir, como podemos ver en esta gráfica, el problema me está dando la frecuencia de absorción para la transición desde el estado J2 a J3 y es igual a esto que está aquí. Y lo que me pide el problema es que encuentre esta frecuencia desde el estado J5 al estado J6. Para abordar este problema, primero iniciamos obteniendo la definición de la frecuencia de absorción, que es esta que está aquí. Y si multiplicamos ambos lados por la constante de Planck, obtenemos esta expresión. Ahora, si me fijo en la ecuación, esta energía corresponde al del estado más alto y esta energía corresponde al del estado más bajo. Entonces, para yo conseguir la frecuencia de absorción desde el estado 5 al estado 6, se expresa de esta forma, sustituyendo el valor o la definición de la energía que obtuvimos anteriormente. La ecuación queda de esta forma. Sacamos como factor común la constante de Planck por la constante rotacional y todo esto que queda entre corchetes sustituimos por sus valores. Recuerden que este es igual a 6 porque este es del estado 6, J66 más el 1 de la fórmula menos J igual a 5 por 5 más 1. Cuando simplificamos todo esto me queda 12 por la constante de Planck por la constante rotacional. De una forma similar, procedemos a encontrar la frecuencia del estado 2 al estado 3, la definición de la energía, sustituyendo los valores, sacando factor común, H por B, y sustituyendo los valores de J, simplificamos y obtenemos 6 por la constante de Planck por la constante rotacional. Luego procedemos a hacer el cociente entre H por la frecuencia del estado 5 al estado 6 sobre H por la frecuencia del estado 2 al estado 3 y vemos que estos factores de aquí se simplifican y me permiten reescribir la frecuencia de transición desde el estado 5 al estado 6 en términos de la frecuencia de transición del estado 2 al estado 3. Y esto lo hago porque esta frecuencia me la da el problema. Recuerde que era 126.4 GHz. Sustituyendo entonces la frecuencia de absorción que nos dio el problema, la del estado 2 a 3, obtenemos la frecuencia de transición del estado 5 al estado 6, que era lo que nos pedía el problema, igual a 252.8 GHz. Este resultado quiere decir entonces que la molécula diatómica para hacer una transición desde el estado 5 al estado 6 genera una frecuencia de absorción igual a 252.8 GHz. De esta forma habremos concluido el primer ejercicio. El problema resuelto número 2 me dice lo siguiente. Sustituyendo en la ecuación de Schrödinger para la rotación en 3 dimensiones, demuestre que la función de onda rotacional 5 sobre 16 pi elevado a la 1 medio por 3 coseno cuadrado de teta menos 1 es igual a la función del operador energía total y determine también el valor propio de la energía. Para esto, escribimos aquí la ecuación de Schrödinger para el rotor rígido que la obtuvimos anteriormente. Ahora lo que hacemos es integrar
esta función dentro para luego sustituir el valor de la función en la ecuación de Schrödinger para el rotor rígido. Entonces la expresión tomaría esta forma como vemos aquí. Simplemente sustituyendo el valor de la función aquí dentro. Ahora bien, si nos fijamos, esta expresión de aquí no tiene términos de phi, y aquí me pide la segunda derivada con respecto de phi. Entonces, este término se simplifica y solamente me sobrevive esta expresión, este primer término de acá. Podemos sacar a esta constante aquí afuera, escribí en rojo aquí, y la expresión toma esta forma. Haciendo esta derivada, esta es una derivada inmediata con respecto de teta. Por regla de la cadena, obtenemos que 3 coseno cuadrado de teta menos 1 es igual a menos 6 coseno de teta por seno de teta. Este seno aquí se multiplica con este seno y la expresión queda de esta forma, con un seno cuadrado. Ahora debo derivar con respecto de teta esta expresión que está en rojo aquí. Y haciendo uso de la derivada del producto, primero derivamos el coseno, vean aquí, menos seno, lo demás queda igual, más ahora derivamos el seno por regla de la cadena también y obtenemos esta expresión que está aquí. Simplificando, obtenemos que esto es igual a 6 por seno al cubo de teta menos 12 coseno cuadrado de teta por seno de teta. Lo sustituimos en la expresión aquí dentro y la expresión queda como sigue. Este seno me simplifica un seno aquí dentro, aquí este se simplifica y me queda un cuadrado aquí. Y puedo seguir simplificando. Por esta identidad puedo reescribir todo esto aquí dentro de la manera siguiente. Véalo aquí. Y luego, descomponiendo esto aquí, descomponiendo esto y simplificando, me queda 6 menos 18 coseno cuadrado de teta. Puedo sacar como factor común un 6 fuera y esta ecuación queda de esa forma. Finalmente, cuando simplificamos el 6 con el 2, aquí me queda esta expresión y hemos demostrado entonces que la función de onda rotacional 5 sobre 16 pi elevado a la 1 medio por 3 coseno cuadrado de teta menos 1 es una función propia del operador energía, lo acabamos de comprobar aquí. Además, de aquí mismo podemos observar que el valor propio de la energía corresponde a esta expresión que está aquí, 3h barra, sobre el momento de inercia. Y si nos fijamos en esta próxima transparencia, bueno, ya dijimos el valor propio de la energía, lo dedujimos de la ecuación anterior, pero nos fijamos que el valor propio de esta energía se corresponde con la energía que nosotros dedujimos anteriormente, con J igual a 2. Es decir, cuando yo sustituyo aquí el valor de 2, me queda 2 más 1, 3, por 2, 6, y 6 entre 2 me queda 3. Entonces se corresponde esta expresión con esta. El tercer problema resuelto nos dice lo siguiente. La frecuencia de absorción en microondas más baja observada experimentalmente para la molécula isotópica de carbono 2 y oxígeno 16 es igual a 115.271 MHz. Me pide en la parte A calcular la distancia de enlace de esta molécula. La parte B dice que prediga las siguientes dos frecuencias de absorción más bajas en microondas para la misma molécula. El inciso C dice prediga las dos frecuencias de absorción más bajas en microondas para la molécula diatómica. Fíjese que este es diferente. El carbono tiene un 12 aquí, aquí un 13. Y la parte D me dice que para la molécula dada en el problema, esta sí es la dada en el problema, a 25 grados Celsius, calcula el cociente entre las poblaciones de los estados rotacionales J igual a 1 y J igual a 0, y que lo calcule también para dicho cociente de estados J igual a 2 y J igual a 0. Me dice que no me olvide de la degeneración. Bien, iniciamos para resolver el inciso A. La absorción de rotación de frecuencia más baja es la línea de J0 de J0 a J1. Y usando la expresión para las frecuencias de las líneas espectrales de rotación pura de las moléculas diatómicas, que recordemos que era esta, podemos asumir la siguiente relación. Despejamos el momento de aquí, la expresión queda como sigue, pero recordemos que el momento también es igual a la masa reducida por la distancia al cuadrado. Y aquí de esta relación
procedemos a despejar la distancia. Primero dividimos entre la masa reducida a ambos lados y luego sacamos raíz cuadrada. Y esta es la distancia de enlace de las moléculas. Esta frecuencia fundamental viene dada en el problema y solamente me falta conseguir la masa reducida. Para proceder a conseguir la masa reducida, utilizamos la siguiente relación. Entonces, usando la tabla 3 del apéndice del libro de Química Cuántica de Levine, tenemos que para el isótopo de carbono 12, la masa atómica es 12, y para el isótopo de oxígeno 16, la masa atómica es esta que está aquí, 15.994-915. Si sustituimos esto en la expresión de la masa reducida, la expresión se ve como sigue. Importante aquí recalcar que se debe dividir entre el número de Avogadro para pasar las unidades de masa atómica a gramos. Cuando resolvemos estos cálculos numéricos en la calculadora, obtenemos que la masa reducida es igual a 1.13450 por 10 a la menos 26 kilogramos. Entonces, este término lo sustituimos en la expresión para calcular la distancia de enlace. Luego de hacer estos cálculos numéricos, nos queda como resultado 1.13089 Armstrong, que es una distancia extremadamente pequeña. Esta corresponde entonces a la distancia de enlace de la molécula isotópica, que era lo que nos pedía la parte A del problema. Ahora pasamos al inciso B. Este nos pide que prediga las siguientes dos frecuencias de absorción más bajas en microondas para la misma molécula, que son las siguientes dos frecuencias, recordemos. Es decir, las frecuencias que producen la transición de J1 igual a J2 y de J2 igual a J3. Para esto tomamos la definición de frecuencias de absorción. Como ya tenemos la distancia, encontramos la frecuencia de absorción del estado 1 al estado 2, aquí sustituimos la distancia. Hacemos los cálculos numéricos y obtenemos como solución que esta frecuencia de 1 a 2 es igual a 230.543 MHz. Para la frecuencia de absorción del estado 2 a 3 podemos hacer el mismo procedimiento, pero si echamos un vistazo a lo que dijimos al inicio, y si observamos también la gráfica, podemos llegar al mismo resultado si conocemos la frecuencia de absorción más baja, que en este caso la frecuencia de absorción más baja fue dada en el problema, diciendo que la siguiente frecuencia es igual a 2 veces la frecuencia más baja y la siguiente frecuencia de absorción, que es la de 2 a 3, es igual a 3 veces la frecuencia de absorción más baja. Y esto es lo que hacemos en este caso para la frecuencia de absorción de 2 a 3. Multiplicamos por 3 la frecuencia de absorción más baja que fue dada en el problema y obtenemos 345.813 MHz. Si gustas, puedes usar esta relación y sustituir los datos y hacer los cálculos y verificar que el resultado es el mismo. El inciso C del problema me pide predecir las dos frecuencias de absorción más bajas para la molécula isotópica de carbono 13 y oxígeno 16. Entonces, para ello podemos utilizar esta relación que está aquí, pero debemos tener en cuenta algo, y es con respecto a D, que es la longitud de enlace promedio entre estas moléculas. Debemos asumir que es aproximadamente igual que para la molécula del inciso anterior, y es que la distancia es tan mínima que la diferencia entre estas dos moléculas es despreciable. Esto podemos hacerlo porque las diferentes especies isotópicas de la misma molécula tienen aproximadamente la misma longitud de enlace. Entonces, lo que sí tenemos que calcular es la masa reducida. Y para ello hacemos lo mismo que en el inciso anterior. Nos ayudamos del apéndice A3 de la tabla. Buscamos la masa correspondiente, que ahora es el carbono 13. Esta da esta masa atómica, tiene esta masa atómica. Y el oxígeno 16, que en este caso es el mismo dato. Sustituimos esto en la expresión de las masas reducidas y dividiendo entre el número de Avogadro conseguimos en kilogramos 1.19101 por 10 a la menos 26 kilogramos es la masa reducida en este caso.
Y sustituyendo en esta ecuación y haciendo los cálculos referentes, obtenemos el resultado de 110.189 MHz. Ahora, esta frecuencia de absorción, nótese que es la de 0 a 1. Entonces podemos utilizar este resultado para calcular la siguiente frecuencia de absorción, que es la de 1 a 2. Simplemente diciendo 2 por la frecuencia del estado base, que fue la que encontramos anteriormente. Nos da como resultado 220.378 MHz. Y ya hemos dado solución al inciso C. Hemos encontrado las dos frecuencias más bajas en microondas para la molécula isotópica requerida. Ahora podemos pasar al inciso D. El inciso D me pide calcular el cociente entre las poblaciones de los estados rotacionales J igual a 1 y J igual a 0, y también para J igual a 2 y J igual a 0. Para la molécula isotópica de carbono 12 y oxígeno 16 a esta temperatura, 25 grados Celsius. Para poder dar respuesta a esta pregunta, precisaremos de una de las ecuaciones más utilizadas en el campo, en los diferentes campos de la química, que es la ley de distribución de Boltzmann. ¿Y qué es la ley de distribución de Boltzmann? Bueno, es una distribución de población en función de la energía. Como vemos en este gráfico, vemos los diferentes niveles de energía en los que se han distribuido las poblaciones y apreciamos que a medida que vamos subiendo de nivel de energía, pues la población va decreciendo. Esta disminución en la población en función de los niveles de energía está representado por la ecuación o ley de distribución de Boltzmann, donde N representa la población, la energía, G es la degeneración, K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. La constante de Boltzmann viene dado por este número. Entonces, para poder encontrar el cociente necesitamos las degeneraciones, las energías y la temperatura. La temperatura ya viene dada, solamente debemos calcular las degeneraciones y la energía. Para calcular la degeneración, recuerde que viene dado por este factor 2J más 1. Para el caso, cuando J es igual a 1, la degeneración es 3, y cuando J es igual a 0, la degeneración es 1. Para calcular las energías utilizamos la definición de ellas, aquí está, queda de esta forma, las reescribimos de esta forma y sustituimos los valores de J, simplificamos. Esto que está en rojo no es más que 2 por la constante de rotación 2B multiplicada por H. Esta es la frecuencia de absorción de 0 a 1 y esto fue dado en el problema, 115.271 MHz. Esto lo multiplicamos por la constante de Planck y obtenemos el resultado de estas diferencias de energía. Ahora podemos sustituir las energías aquí en la exponencial y las degeneraciones en la fórmula para proceder a sustituir y calcular, y obtenemos como resultado que el cociente entre las poblaciones de los estados rotacionales J1 y J0 es igual a 2.94485. Ahora hacemos el siguiente caso, que es para J igual a 2 y J igual a 0. Hacemos el mismo procedimiento. La degeneración de J igual a 2 es igual a 5. La de J igual a 0 sigue siendo 1. Encontramos las energías, reescribimos, sustituimos, simplificamos y este factor que está en rojo aquí de la energía ya lo encontramos en el acápite anterior. Si gusta podemos ir atrás a verlo. Aquí está 2h al cuadrado sobre 8pi al cuadrado por el momento de inercia. Es el mismo factor, véalo acá. Lo sustituimos aquí, hacemos el cálculo y encontramos la energía. Entonces ya estamos listos para sustituir en la ley de distribución de Boltzmann. Cuando sustituimos estos datos y simplificamos, obtenemos que el cociente entre las poblaciones de los estados rotacionales J igual a 2 y J igual a 0 es 4.72928. La interpretación que podemos darles a estos resultados es la siguiente. Y es que en espectroscopía la intensidad de la señal espectroscópica viene determinada por diversos factores, uno de los cuales es la población de los estados, que es lo que estamos analizando.
Estos resultados en estos incisos nos muestran que los niveles rotacionales para esta molécula isotópica están poblados en gran número, lo que indica que no podemos esperar únicamente transiciones que partan de nivel J0, sino que la contribución al espectro de transiciones que parten de valores de J más altos también será más grande. Como conclusiones, llegamos a la siguiente. Cuando una molécula diatómica absorbe o emite radiación, se producen transiciones en sus niveles energéticos, y esto lo comprobamos a través de los diferentes ejercicios que realizamos. La otra conclusión, las soluciones de la ecuación de Schrödinger para el rotor rígido se puede aplicar a moléculas diatómicas para obtener y predecir frecuencias de absorción y aproximar distancias de enlace entre las moléculas. Además, vimos unos ejemplitos sencillos también para obtener algunos armonios y vimos algunas gráficas de ellos. Aquí vemos más armonios. Esta imagen fue sacada de Wikipedia. Estos armónicos esféricos, anteriormente conseguimos estos dos primeros, los correspondientes para L igual a 0 y M igual a 0, y L igual a 0 y M igual a 1. Pero aquí tenemos también otros armónicos, el armónico esférico 1,1, el Y02, el Y12, el Y22 y así sucesivamente. Esta imagen me pareció bastante interesante y bonita y por eso quise agregarla a la conclusión. Los recursos utilizados durante este proyecto fueron GeoGebra, MathType, PowerPoint, LumaFusion y OBS Studio. Las referencias bibliográficas para citar en las cuales me inspiré para realizar este proyecto fueron los apuntes de física cuántica y ecuación de Schrödinger del segundo material de la clase de Juan Toribio Milanés, el libro de química cuántica de Ira N. Levine, el libro de química física de Egel y Reid, y el libro de física cuántica Fundamentos y aplicaciones del maestro Juan Carlos Marín. Como ejercicio propuesto tenemos estos tres. Dado una molécula con una longitud de enlace de 91.7 picómetros absorbida sobre una superficie rotacional en 2 dimensiones, calcule la energía en el punto cero asociada a esta rotación. También te pide calcular cuál es el menor cuánto de energía que puede absorber esta molécula en una excitación rotacional. También me pide que compruebe la siguiente ecuación para el momento de inercia del rotor de dos partículas y te da una pequeña guía. Te dice que comience multiplicando y dividiendo el miembro de la derecha de la ecuación por este factor que está aquí y por la masa reducida. Y te dice que utilice también esta ecuación. El tercer problema te pide que demuestre, efectuando la integración necesaria, que las funciones propias de la ecuación de Schrödinger para la rotación en 2 dimensiones, estas funciones, son ortogonales. Y como frase motivacional quise incluir la siguiente: me he dado cuenta de que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Esto lo dijo Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Y básicamente nos incita a seguir trabajando y no dejarlo todo a la suerte. Sin más nada que agregar, gracias por llegar a esta parte de video, gracias por tu atención y nos vemos en una próxima.